Y un poco a la conclusión que llegas con esta gente, con estas familias, ¿no? Es a que si pudieran dedicarse a otra cosa, lo harían. Sí, claro, desde luego, desde luego. Una conclusión es esta, dar más oportunidades distintas a las personas, lo cual va a hacer falta, o sea, va a abrir el cautivero que permite que los pesados y los traficantes se aprovechen de esas condiciones de vulnerabilidad. La otra es atender la impunidad. O sea, lo que estamos viendo en Sinaloa hoy, hay una necesidad de rendición de cuenta. No es posible que una población entera sea rehén de las dinámicas de violencia de tal forma y que no haya en algún momento un juicio. Necesitamos como que el sistema judicial atienda a las víctimas, a los desplazados y que en algún punto pasa por la imputación de responsabilidades. Es la impunidad y la corrupción. Sí, ¿no? van de la mano, sí. Van de la mano. Sí. Ahora, tú estuviste ahí hasta el 2010. 15, 16, 15, 16. Sí. ¿No has vuelto? Sí. ¿Has vuelto? Sí, he vuelto, sí, sí. ¿Y qué ves diferente ahora? ¿O qué se siente distinto hoy? Bueno, se ve en Badiraguato, en la cabecera, ha habido muchísimos cambios porque en los cambios políticos que ha habido, pues ha favorecido en una de los objetivos que ya era presente en las administraciones anteriores, pero se hizo más posible ahora, que es de atraer el turismo. Entonces, entre el momento en que me fui y la última vez que regresé, en Badiraguato ahora hay lo que era un mirador, se hizo un museo de la historia local, arriba del cual se colocó una estatua. De la historia del narco. Entonces, pues, cuando el presidente municipal lo llamó Museo del Narco, hubo muchísimas reacciones negativas. Sí, yo lo entrevisté, de hecho, cuando dijo sí. que iba a ser el Museo del Narco. El Museo del Narco. Entonces ya lo renombraron y es el Museo de la Historia Local o algo así. Y arriba... Que a final de cuentas es la historia del narco. Pues sí, porque es muy presente. Los personajes sobresalientes de la historia local, pues fueron sobresalientes por el tipo de atención mediática que se ha dado. Entonces ahora hay un San Judas de 18 metros de alto arriba del museo y ha habido muchísima inversión en la cabecera municipal para atraer el turismo y al parecer se ha logrado. Creo que es buena noticia en el sentido de que se deja un poco de estigmatizar, pero al final de cuentas lo que a mí me preocupa es que haya más oportunidades y que esa atracción turística no vaya de la mano con el hecho de silenciar todo lo que pasa. O sea, es muy difícil, y lo vemos en Sinaloa y lo vemos mucho más allá, que las autoridades locales, estatales, acepten nombrar lo que está pasando. Hay una necesidad de evadirlo, de eufemizarlo, de darle otro nombre y creo que hay que nombrarlo. En primer lugar es un... ¿Cuáles son los atractivos de Badiraguato? O sea, cuando me dices aumentado el turismo, ¿cuáles son los atractivos? Bueno, ahora el San Judas de 18 metros de altura, ay, perdón. No te preocupes. Es un atractivo, creo que es la estatua más grande de San Judas que tiene México. Entonces, para empezar eso. Pero después la atracción es el narco, ¿no? ¿Cómo lo han apostado? Sí. La forma en que se ha apostado en la visibilización de Badiraguato sí era una forma de darle vuelta al estigma, porque al mismo tiempo no iban a tener otras muchas opciones, pero no es todo, porque está la sindicatura de Surutato, donde hay pinos, donde hay una cabalgata, donde hay fiestas, donde hay cabañas, y hay mucha gente del Valle de Sinaloa que para Semana Santa suben a Surutato para aprovechar de la frescura, del paisaje. En sí, Badiraguato es hermoso. Eso es lo que me dicen. Alguna vez, cuando el actual gobernador rindió protesta muy al principio, yo lo había entrevistado como candidato, etcétera, y ahí fue cuando me dijo, tienen que venir a Badiraguato, es muy bonito. Es muy bonito. La cabecera es bonita. La cabecera tiene su plazuela, tiene su iglesia, tiene las calles. La cabecera es bonita, pero sobre todo la sierra es increíble. O sea, es la misma
sierra que la que el Chepe atraviesa. No es igual de los barrancos gigantescos y todo, pero sí es una sierra hermosa, muy impresionante. A mí me tiene totalmente fascinada. Creo que es muy, muy bonito. Ya. Y cuando tú vuelves, pues sí ves algo completamente distinto, ¿no? Bueno, Culiacán, para empezar, ¿no? Antes Sí. en Culiacán no se veía lo que se ve ahora, ni pasaba Sí. lo que pasa ahora. No he vuelto desde que ha empezado eso. No has vuelto. No, no he vuelto. O sea, Cuando hablo con la gente, las personas que conozco que están en Culiacán no pueden ir a Badiraguato. Entonces, si ellos no pueden ir a la sierra, pues yo menos. Y quiero ir ahora para presentar el libro, pero tenía planes de ir y de ir a Badiraguato y todo, y la situación por ahora me lo ha impedido, pero pues espero que se cumpla pronto. Pero sí, para empezar, Culiacán está viviendo... pero para empezar, o sea, ¿Culiacán has vuelto? Desde que... En Desde este que, año no. en este año no. Pero eso no pasaba en Culiacán. No, a mí me había tocado el Culiacanazo 2 estando en Culiacán y ahora es como si estuvieran... Y era era un acontecimiento muy fuerte. Todo el mundo nada más hablaba de eso porque no podíamos salir, etc. El primero había sido el shock. El segundo, pues era de vuelve a pasar, ¿no? Pero ahora es como si fuera un culiacanazo eterno. Cotidiano. Cotidiano. Esa es la vida Sí, cotidiana. esa es la vida cotidiana Esa y la es vida gravísimo. cotidiana. Es gravísimo. El comercio, la economía se está yendo para abajo, las escuelas tienen que cerrar, la universidad da muchísima clase en línea para que los estudiantes como los profesores no se muevan en la ciudad. Uno no sabe, tiene que estar pendiente al salir de su casa. ¿Y nunca te ha interesado hacer una radiografía del narcotráfico? Pues que hay mucha gente que ya lo ha hecho. Es lo que lo te iba a entiendo, decir. claro. Creo Sí, que está sí. hecho y bien hecho y que de alguna forma, sobre todo en un lugar como Sinaloa, hay otras zonas donde era un poco más equilibrado, pero en un lugar como Sinaloa la atención mayor era esa radiografía del narco. Y entonces creo que tenía algún interés como dar un paso al lado y ver de otra forma. Creo que es como nos compartimos un poco el trabajo entre académicos y periodistas, o hay ciertos académicos que logran abarcar estas redes, su conformación, la trayectoria de los personajes, y creo que es importante para desmitificar también. Claro. Es O muy al necesario. mismo personaje, ¿no? Los mismos Sí. personajes. Pero supongo que tú has leído mucho de eso y has estudiado también el fenómeno, ¿no? Sí, pues lo he leído, sí, en gran parte, sí. ¿Y a qué atribuyes la fascinación que hay por esta cultura del narco? No sé si ahora, hoy por hoy, porque otra vez ya hay mucha sangre corriendo, Sí. muchos muertos, muchos desaparecidos. Yo te iba a decir, antes decían amaneció un muerto. Y ahora ya saben que es mejor desaparecer, Sí, sí. ¿no? Un cuerpo. Las cifras son muy claras. Hay una baja el número de homicidios a la vez que sube el número de desaparecidos. Es clara. ¿A qué atribuyes la fascinación por la cultura del narco y la subcultura también, no? Sí. En la música, en el arte, en las distintas disciplinas artísticas, Sí. en todo, en absolutamente todo. Pues bueno, primero creo que lo que acabas de decir es muy importante, el hecho de que a la medida en que la violencia está destrozando la vida de la mayoría, esa cultura pierde su atractivo. Escribía una periodista de Sinaloa, América Armenta, de que de alguna forma el mito según el cual el narco electrificaba, daba beneficios a la población, se cayó en el momento del Culiacanazo. Que sí lo hacían. Pues sí lo hacían, en qué medida, dónde, claro. quién y quién no, es mucho menos claro que lo que uno piensa, porque se ha glorificado muchísimo esta figura. Después creo es que había lugares, perdón, sí. pero acláralo,
había lugares donde el negocio del crimen organizado, del narcotráfico, les daba mucho más a los pobladores que el mismo municipio, que el mismo estado, ¿no? Sí, mira, creo que sí ha pasado en muchos lugares, pero es chistoso ver que de alguna forma, como hay pocos estudios empíricos de esta parte, hay una tendencia en decir, pues la droga se vendía en tanto en Estados Unidos, se decomisó tanto en la frontera y de ahí hacemos cálculos para imaginar cuánto les llegó a los pobladores, pero es olvidar toda la cadena política de no el dinero nunca se repartió de manera igual entonces no sé qué tanta bonanza hubo. Sí se dice de ciertos lugares en Guerrero, en Michoacán, en donde había bonanza. No sé si es real o si es como tenemos todos tendencia a tener una nostalgia de un pasado dorado y de alguna forma hay esto. Pero creo que una de las potenciales, de la potencia de esta subcultura o cultura narco es primero el hecho de que como las personas todos sus rasgos son muchas veces de personas que vienen de zonas rurales, marginadas y que acceden a muchísima riqueza. Y la riqueza, el hecho de ascender siendo de una escala social marginada, pues toca al sueño de muchos, ¿no? Te hace aspirar. Aspirar, porque pues estamos en una sociedad como muchísima, con muchas desigualdades, donde sabemos según dónde naciste, según en qué familia llegaste, pues no tienes todas las oportunidades. Entonces, ver como una ostentación, así un derrochador de riqueza en mano de personas que en teoría pensamos que no son parte de la élite tradicional, pues toca una aspiración. Sin embargo, pues cuando todos los estudiosos que mencionaba sobre radiografía del narco muestran que las figuras, hay una lectura de porque son de la sierra, son pobres. No es así. Hay familias potentes desde décadas en la sierra y ellos son los que se han pasado así de familia en familia esa capacidad de acumular dinero en esas zonas. Entonces, primero está eso. Y creo que esta No todos los que se dedican al narco son orillados por la pobreza. Es lo que quieres decir. O sea, no los que, por lo general, yo diría que los que llegan a un estatuto donde pueden gozar de mucha riqueza, estabilidad y tal, muy raras veces vienen de lo bajo. Vienen de zonas donde hay pobreza, pero no son de las familias que no tenían nada, muchas veces. Y sí, creo que tiene mucha potencia, tiene mucha aspiración, ¿no? Y después el hecho de que entre la DEA, entre los medios, es chistoso como la DEA, todos los que trabajan con los archivos de la DEA, dan cuenta de un conocimiento muy fino de la organización del tráfico en México. En cambio, cuando pasamos la frontera, ya no se sabe bien cómo está organizado, ya no sabemos dónde está la corrupción, ya no sé, pues al final de cuentas, lado allá. Claro, al final de cuentas ese es el destino y ahí hay una clave, ¿no? Pero en cambio esta sobreinformación sobre el tráfico de droga en México se ha dado de la mano con personificación, hay personas y todos tendemos a un relato con una persona que se superó, que llegó a mucho dinero y que de alguna forma representa algo subversivo. Subversivos en armas en México hay una historia, ¿no? De lo glorioso que es ser subversivos en armas. De ahí a decir que si hay, oposición dentro de la violencia del narcotráfico, no creo. Oposición política, proyectos alternativos, no. Pero de que proyectan esa idea, sí. Ya. Porque claro, ya hay toda una industria alrededor del narco, ¿no? En todos sentidos.
Sí, hay una industria O sea, es la cultural, industria ¿no? del narco, pero hay una industria cultural Sí, alrededor del narco. sí, ahora se escuchan lo que llamamos banda O los o corridos corridos bélicos, bélicos, se ¿no? escuchan Sí, en todo el país, sí, sí. sí, sí. Sí, en México, en la Ciudad de México se escucha muchísimo. Ahora, ¿en qué momento dijiste acabé con, con, con esta experiencia y con mi investigación de campo? Em, Creo que tenía ya una idea del tiempo que la universidad me impartía, pero al final de las estancias en otras rancherías que visitaba, también empecé a ver que nadie me sorprendía, nada me sorprendía. No había algo que pensaba, eso nunca lo he escuchado mentar, lo Ya, tengo que ya lo investigar. habías vivido. Ya había visto que lo podía agregar a otras dinámicas que ya había vivido y entonces empecé a pensar, bueno, eso quiere decir que hice el trabajo bien. Después, pues, para escribir uno necesita Distanciarse, sí, claro. distanciar. Yo estaba un poco escribiendo con dos miedos, ¿no? Uno es que cuando regresé a Francia y yo tendría a decir, no, pero no es cierto, no hay violencia tanto, o sea, como que había incorporado un poco el discurso local según el cual no hay tanta violencia, es tranquilo. Y creo que al decirme eso me estaban diciendo, pinta bien Ajá, y, y, ajá. y es algo que he tratado de hacer, ¿no? Pintar el hecho de que no estamos pecho hecho tierra en Badiraguato, donde hay una convivencia rural muy linda, donde es un pueblo, donde a mí me gusta la convivencia de pueblos, es algo que me encanta. Entonces trato de mostrarlo. Pero al mismo tiempo pensé, tengo una responsabilidad de no normalizar la Claro, violencia y decir claro. que está bien. Entonces eso, y para eso uno tiene que alejarse, que tomar tiempo y todo. Pero yo siempre pensé que había terminado para escribir la tesis de doctorado, pero no he terminado con las relaciones que he hecho en Badiraguato. Entonces regresé y quiero regresar.